21, versículo 5. Aquí en este capítulo está hablando de una situación, hermanos, en donde al parecer se contradice a la voluntad de Dios. Yo le decía a los hermanos servidores allá adentro, ¿cuál es la voluntad de Dios? Y usted dirá, o se lo pregunta a una persona, quizás dirá, que estudie, que me case, que tenga hijos, que me supere y esté bien. Yo le pregunto, ¿de verdad será esa la voluntad de Dios? Porque eso lo hace cualquier persona que no es cristiano, ¿no? Superarse, estudiar, casarse, lo hace cualquier persona. E incluso está hasta para ustedes, para nosotros como cristianos, eso es para nosotros. Pero en sí, la voluntad de Dios, ¿cuál es? Y entonces en este capítulo 21 pareciera que hay una contradicción con el propósito anterior de Dios, que ya lo vamos a tocar. Así que 21 versículo 5, vea lo que está hablando, hermano. ¿Lo tiene? Habló el pueblo contra ¿quién? Contra Dios y contra Moisés. ¿Por qué nos hiciste subir de Egipto? Vamos al 6. Y Jehová envió entre el pueblo serpientes ardientes. El 7. Entonces el pueblo vino a Moisés y dijo: hemos pecado. Oremos. Padre, gracias por tu palabra, la bendecimos, Señor. Gracias por mis hermanos. Padre, habla a sus corazones. Permíteme, Señor, ser ese canal de bendición para ellos, Señor. Padre, que guarden tu palabra en sus corazones. Señor, que mis hermanos sean fortalecidos, Dios. Que aprendamos, Señor, que hay que ser fuertes, Señor. Hay que estar parados sobre la roca, Dios. Porque vienen momentos cuando llega la tempestad, Señor. Y tu palabra dice que aquel que no ha fundado su casa sobre la roca, Señor, su pérdida será grande, Señor. Pero aquel que ha puesto, Señor, su casa sobre la roca, vendrán vientos, pasarán cosas difíciles y no perderá. Por lo tanto, suplico, Padre, que esta noche hables al corazón de mis hermanos. Permítele, Señor, a cada uno de ellos poder estar firmes. Señor, que tu Espíritu Santo me guíe. En el nombre de Jesús, amén y amén. Puede sentarse, hermano. Si, yo no sé, hermano, si usted ha estado cerca de gente que reniega mucho. Amén o no amén. Que reniegan por todo, hermano. Le da el café caliente, que caliente. Se lo da frío, que frío. Lo levanta temprano, ay, que muy temprano. Lo levanta tarde, porque no me despertó. Va a lavar los platos y solo a mí, no los lave, ¿por qué no me dijo? Yo le podía ayudar. Hay una gran contradicción, hermano, en este tipo de personas. Y muchas veces, este tipo, le digo personas porque pueden ser situaciones también, llegan a afectar tanto y sobre todo en el Evangelio. Yo siempre le digo a mi esposa algo, no sé si será su dicho también, pero yo digo, no reniegue por las cosas que están pasando. Yo siempre digo esto, y quien habla conmigo se lo digo, no reniegue por lo que está pasando. Es más, al contrario, abrace la situación que está pasando. No, hermano, si se ha ido a meter en pecado, no, eso dice la Biblia, rechácelo. Sino que de repente llega una situación en nuestras vidas y rápido viene a nuestras cabezas aquella cuestión: si Dios dice que yo soy su hijo, ¿por qué estoy pasando esto? Y empezamos a protestar en contra de Dios. Y usted dirá, pues bueno, entonces la voluntad de Dios es que yo esté enfermo. Y yo le voy a decir, no, hermano, esa no es la voluntad de Dios, que usted esté enfermo. Me dijo alguien, que por cierto ya no está aquí la hermana, hoy sí, ya se casó, ya me di cuenta. Una vez me dijo, es la voluntad de Dios que yo esté sola. Yo le digo, ya se lo dijo Dios. Porque, oiga, muchas veces entendemos que la voluntad de Dios es que usted se case, sí, hermano, pero muchos no se van a casar, hermanos. Amén. Hermano, la voluntad de Dios, ¿cuál es? Muchas veces no la podemos entender, usted no la va a poder entender jamás. Óigame, pero sí puede percibirla a través de la palabra. Fíjese que
nosotros como personas, usted puede decir, ya sé cuál es la voluntad de Dios, cuál es, que vaya todos los días al culto, y después de un tiempo, ¿qué va a pasar? Mire, el desánimo, yo les digo, he podido ver el desánimo en muchos hermanos, en los servidores, de repente se los apagaron, aquel gran fogón que traían, hermano, que quemaban a cualquiera, se le acercaba a usted y lo querían inyectar, lo querían calcinar con su fuego que andaban, pero pasan los días, ¿y qué sucedió? Aquel fuego se apagó. La pregunta es ¿por qué? Porque muchas veces estamos llenos de emociones y confundimos, hermanos, aquella emoción con en realidad la voluntad de Dios o con el proceso de Dios en nuestra vida, lo confundimos. Yo siempre le digo, a usted le dan un juguete nuevo a los niños. Mire, mi hijo ve un muñeco, lo quiere, se lo compramos si se puede, ¿verdad? 3 días lo jugó. ¿Y después qué pasa, hermano? Le digo, jugás con él porque si no lo bote, ahí está, mire, con él, ojalá no te lo ve en las manos, que lo echo a la basura, y ahí está la fuerza jugando. Y así nos sentimos, ¿verdad? Usted, voy al culto porque no, hermano. Óigame, el proceso de Dios es algo que el tiempo va a pasar y usted va a seguir, aquel ánimo, aquella fuerza de Dios va a seguir en usted. Y estamos en una vida, tenemos una vida que a diario están pasando cosas. Hermano, usted es un ser humano, no es un extraterrestre. ¿Hay algún extraterrestre? Si usted es un extraterrestre, déjeme decirle, no le va a pasar nada de lo que en esta tierra pasa. Usted es un ser humano y está expuesto a trabajo, está expuesto al frío, está expuesto a las enfermedades. Si come mucho va a engordar, come mucho azúcar le va a dar diabetes, no come se va a poner como ciclillo, todo seco y con una gran gastritis. Hermano, óigame, usted está expuesto a cualquier cambio terrenal. Entonces nosotros muchas veces confrontamos todo esto con la voluntad de Dios y dice, es que Dios no me quiere, hermano. Yo le digo, de verdad, Dios no lo quiere a usted, o Dios no lo ama, Dios lo olvidó. Hermano, el problema es que nos hemos apartado, nos hemos separado tanto de Dios, que hemos estado viendo tanto al mundo, que dice, hey, a esto les va bien. Hermano, usted y yo somos diferentes, somos llamados por Dios para algo de especial y diferente. Entonces acá en este capítulo 21 de Números, versículo 5, hermanos, una vez más, fíjese que en Éxodo 16:3, el pueblo de Israel está renegando. ¿Por qué renegaban, hermano? ¿Se acuerda usted por qué renegaban? ¿Por qué renegaba el pueblo de Israel? Óigame, acababan de salir, óigame, bien duro. Dios les acababa de mostrar el poder que Él tiene abriendo el mar para ellos, haciendo, óigame, dice la Biblia, que pasaran en tierra seca, tierra firme y seca. Acababan de ver ese poder de Dios, llegan al otro lado, cantan el himno, y después de haber cantado el himno, ¿qué cree que pasó, hermano? Empezó la travesía, ¿verdad? Óigame, solo tenían que pasar en línea recta el desierto. Es mejor línea recta que dar vuelta, ¿verdad? Y dice la Biblia que por su incredulidad, por su pecado, por su desobediencia, por dudar de Dios y empezar a renegar de Dios, ¿qué les pasó, hermano? ¿Cuántos años? Oigan, hermano, le dieron vuelta al desierto y siempre estaban en el mismo lugar. Bueno, y que Moisés no se podía orientar, y que Dios, qué malo, lo hizo dar vuelta 40. No, hermano. Óigame, Dios necesita, le he venido diciendo, es como cuando usted está en la escuela, usted necesita pasar primer grado para llegar a tercer grado, hermano. Usted necesita pasar las cosas básicas, necesita entender que su vida depende de Dios. Amén. Mire, fíjese que estoy viendo algo de mi hijo está haciendo ahorita ya lo que son los binomios. ¿Quién se acuerda de eso? Trigonometrías, todo eso, ¿se acuerda? Y está viendo unas cuestiones ahí, hermano, que yo le digo a mi esposa, eso yo lo hice cuando estaba en 8º grado. Y él está ahorita en la media, creo que la prima media, creo, la prima media, y está haciendo todo eso, hermano. Y yo le digo a él, ¿cuál es la base para que usted pueda hacer eso, hermano? Haberse aprendido las tablas. Esa es la base. Usted se aprendió las tablas de multiplicar, esa cuestión es fácil, hermano. Pero usted no se aprendió las tablas, usted va a estar como cuando que alguien le está hablando chino, hermano. ¿Usted qué está diciendo? A ver qué dijo, pero algo dijo. Hermano, óigame, entonces esto es así. Entonces en el evangelio, ¿qué sucede? Usted necesita una base. ¿Cuál es la base, hermano? Saber que su vida depende de Dios.
Su vida no depende de las cosas que usted tiene, no depende de su trabajo, no depende de su dinero, no depende del hombre que tiene al lado o de la mujer que está a su lado, no depende de cuántos hijos tiene, no depende de cuánto le dé el gobierno. Hermano, su vida depende de Dios, porque óigame, hermano, en esta tierra pasan cosas que el hombre no logra entender. Óigame, Job era un hombre rico, en su época millonario, y de repente de la noche a la mañana pasó a ser un hombre prácticamente, ¿cómo le llaman? Un barbón, hermano. Alguien sin nada y sin nadie a su lado. Una persona que no tenía nada, era un mendigo, le tenían que llevar algo de comer, tenían que cuidarlo. Dice que los perros llegaban y lamían sus llagas. Usted ni el perro llega, muere y lo lame. Hermano, vea la situación, y después de que era un hombre millonario, y usted puede decir, no, pero tengo esto, hermano. Sí, usted puede tener todo lo que quiera, pero en nuestra vida suceden cosas que no logramos entender hasta que usted se abandone en las manos de Dios, hasta que usted se suelta y le dice, Señor, de ti dependo. Entonces, en el Éxodo, el pueblo estaba dando vueltas. ¿Por qué? Porque empezaron a renegar contra Dios. Y renegar, hermano, es algo tan malo. Porque usted, siendo cristiano, empieza a renegar. Óigame, le voy a decir algo, y está pasándole algo malo. Esa es la voluntad de Dios. Tanto así es malo Dios. Si usted lo quiere ver como malo, déjelo como malo. Pero ese es Dios, hermano. Qué bárbaro, pastor. Me mató todo el ánimo que te traía de que Dios me iba a dar la casa. Sí, hermano, Dios se la va a dar, y tiene tantas cosas para ustedes, tantas. Dios tiene tantas, pero no se imagina cuántas cosas. Pero usted no puede, óigame, antes de pasarlo primero, no puede tener todo esto si antes no ha pasado la base, hermano. Mire, yo no sé cuál sería una buena carrera aquí, que sus hijos puedan tener dinero así rápido, estudian y... ¿Qué carrera sería, hermano? ¿Estudiar qué cosa? Todas. Ahí en El Salvador todos estudian contabilidad. ¿Se ha fijado? Abogado, para abogados, contabilidad. ¿Qué más, hermano? ¿Cuánto sería? Mercadotecnia, otra, porque hay cantidades de empresas. Y los muchachos salen de bachillerato en contabilidad y ya rápido a trabajar, hay un trabajo, los dejan de auditores nocturnos y de todo, ¿verdad? Y ya están trabajando y tienen dinero. Pero le decían a usted, estudiar una carrera que te pueda producir, porque eso es lo que el hombre quiere, algo que le pueda producir. Y en el evangelio pareciera que lo mismo, hacerte cristiano y vas a ver que te va a ir bien. Amén. Hacerte cristiano y mirar el cielo, te va a caer todo, te va a caer dicen que el que nace para tamales, ¿cómo es la cosa? Del cielo le caen las hojas. Hermano, óigame, y pareciera que todo va a venir del cielo. Oye, aquí está, hijo, toma. Hermano, mire, óigame, fíjese que usted y yo arruinamos a nuestros hijos cuando le damos todo. ¿Sabía eso? Amén. Y le voy a decir otra cosa, Dios no piensa como nosotros, hermano. Pero lo hemos visto en la vida, a su hijo, y mamá esto, toma hijo, toma hijo. Cuando ese muchacho crezca, déjeme decirle, usted ha crecido, como dice el refrán, un cuervo. Cría cuervos, ¿y qué van a hacer los cuervos? Uy, hermano, eso es un dicho terrenal, pero en la Biblia el Señor no está criando cuervos, porque usted y yo no somos cuervos, hermano. Dice que somos sus hijos, y Él ¿qué tiene que hacer? Tiene que formar nuestras vidas a través, óigame, oiga, fíjese que nuestro propósito es llegar al cielo. Bueno, Dios, el propósito de Dios es que usted pueda estar con Él, y para que usted esté con Él, hermano, óigame, tenemos que ser purificados. ¿Qué nos afectó a nosotros? Óigame, la caída de Adán, dice la Biblia que agregó ahora nosotros, nacemos con un pecado y se llama pecado original, el pecado de Adán, hermano. Entonces, ahora, ¿qué tiene que hacer Dios? Tiene que limpiar, tiene que quitarnos el pecado de Adán. ¿Y cómo nos lo va a quitar, hermano? ¿Cómo cree que se lo va a quitar? ¿Parándolo en brasas calientes? No, hermano. Tiene que golpear la parte interna, porque es nuestra parte interna, nuestro espíritu o nuestra alma, ¿verdad? Necesita ser transformada. Entonces, el pueblo renegó. ¿Y qué pasó, hermano? Por su estar renegando, tuvo que perder 40 años dando vuelta en el desierto. Y óigame, y la iglesia, usted viene a la iglesia, está en la iglesia, estamos acá nosotros, le pasa algo, usted reniega, un hermano le hizo mala cara, usted reniega, como que si no fuera hijo de Dios. No, mi hermano, está en su misma condición. Y renegamos por todo, y el estar renegando y no darnos cuenta que Dios quiere formar nuestras vidas, se nos pasa el tiempo en la iglesia.
Y usted no se preocupa por formarse usted. Entonces ahora acá, vea, casi habían pasado 40 años y ya estaban para llegar a la tierra que Dios le había indicado. Y vuelven otra vez a qué cosa, hermanos. Según este capítulo, ¿a qué? A murmurar. Ya hacía casi 40 años le habían dicho a Dios, ¿para qué nos sacaste de Egipto? Allá en Egipto teníamos, ¿qué les digo? Ajos, teníamos cebollas, zanahorias, pepinos, leche de cabra, de oveja. Hermano, ellos empezaron a hacer un recuento y por eso Dios les mandó maná. ¿Qué más les mandó, hermano? Una nube que los cubriera en el sol, un fuego que los calentara en el frío, una llama, una columna de fuego, hermano. No así el pastor dijo un fogón, una fogata, pero una columna de fuego que los calentaba. Y ahora acá, oiga, me dicen que ya están aburridos de qué cosa, hermano. Del maná. Ya estamos aburridos. Ay, este insólita pasta otra vez. Pero que los bichos, hermano. ¿Qué vamos a comer? Pasta. Ay, empieza el bicho a rebuznar, ¿verdad? Hermano, dígale, si en mi época tortilla con sal comía, dígale. Si es que había sal, si no había sal, sin sal, hermano. Ahora la pasaba uno. La sal que es del cuerpo, ¿verdad? Hermano, óigame, era una situación difícil y sin embargo, óigame, fuimos felices. Yo fui feliz, hermano, con mi infancia. A pesar de que pasaron cosas difíciles, le digo, yo fui feliz con mi infancia. Le exploté como no tiene idea, hermano. Entonces, yo creo que vivimos de una manera exagerada y le digo, el pueblo ahora le dice, Señor, ya estamos hartos. Esa palabra es una palabra, aquí no lo dice, pero otras traducciones dicen, estamos hastiados. Hermano, que alguien le diga, ay, estoy hastiado de vos, le dice el esposo a la esposa. ¿Cómo se siente, hermano? Quisiera agarrar la cacerola y meterle un solo, ¿verdad? Te obligué, si vos andabas detrás de mí, dígale, yo no te dije seguirme, vos me seguías. Hermano, dice, estamos hastiados de este pan, de esto que tú nos has dado. Leamos, lo dice, habló el pueblo contra Dios y contra Moisés. ¿Por qué nos hiciste subir de Egipto para que muramos en este desierto? Pues no hay pan ni agua y nuestra alma tiene fastidio de este pan tan liviano. Oiga, vea la parte, va más allá, nuestra alma, o sea, era una cuestión que, mire, yo no sé si a usted le ha pasado que hay una comida que se le echa a la boca y usted, o solo siente el olor de, ay, no quiero, dice usted. Esa es una cosa normal, pero otra cosa es que usted siente que desde adentro, hermano, no sé si le ha pasado, que desde adentro siente usted que solo siente algo, es más, oye el nombre, ¿qué va a haber? Pollo guisado, uy, dice usted, siente que le golpea el corazón, ¿verdad? Y dice, no me hables de pollo, no quiero ni sentir el olor. Entonces, hermano, óigame, ellos le dicen nuestra alma, o sea, ahí hay un rechazo, pero no es un rechazo así de nada, es un rechazo fuerte, un rechazo profundo. Dice, estamos hastiados, estamos cansados de esto tan liviano, de este pan que tú nos has dado. Óigame, ¿acaso lo que ellos tenían no era la misericordia de Dios, hermano? ¿Acaso lo que ellos estaban comiendo y el agua que ellos tenían ahí no era la misericordia de Dios? Ahora vengo y le digo, ¿acaso lo que usted está viviendo hoy acá no es la misericordia de Dios? Si usted y yo, oiga mi hermano, probablemente no tendríamos que tener nada y a Dios le ha placido darnos una casa o darnos un afito o darnos algo donde usted pueda aguantar el frío en este invierno. ¿Acaso no es esa la voluntad de Dios? Y usted dice, no, porque tendría que darme. ¿Quién dice que tendría que darle? ¿Acaso la Biblia no dice cuando uno le dice, Jesús, yo quiero seguirte? Un rico, ¿y Jesús qué le dijo, hermano? Le dice, las zorras tienen su qué, hermano, su guarida. Los pajarillos tienen sus nidos ahí, mas el Hijo del Hombre. Fíjense que Jesús anduvo por esta tierra y no se preocupó por tener quizás propiedades. Pues que porque él era Dios. Esa es la respuesta. Porque él era Dios. Hasta la de sí. Y los discípulos eran Dios. Dice, el que no dejare a padre y a madre y todas sus cosas, ¿qué dice? Las va a perder. Mas el que lo haga, dice, yo se las voy a duplicar. Entonces eran ricos, hermano. Yo no sé si habrán propiedades todavía del apóstol Pedro por ahí en Israel.
esta propiedad era. Estaba viendo un documento, por ahí está, búsquelo, le digo búsquelo porque hace rato lo leí, que en Estados Unidos hay una gran cantidad de territorios que dicen, según los escritores, que eran propiedades de Adolfo Hitler, hermano, en Estados Unidos. Y la pregunta del escritor es, ¿cómo Hitler pudo adquirir estos territorios aquí en no sé qué parte de Arizona? ¿Cómo lo hizo? Ahí está. ¿Cuándo murió Hitler? Hace rato. Hay descendientes de él, ni se atreven a salir porque los matan, hermano. Pero ahí está, y dice que esos territorios hasta el día de hoy, el gobierno de Estados Unidos no quiere dar información de los terrenos. Y se creen que son de Adolfo Hitler. Y yo me quedo, Dios mío, qué barbaridad. Entonces, hermano, yo le digo, ¿habrá algún territorio de los apóstoles por ahí? Como el Señor dijo que ellos dejaron todo y lo iba a duplicar. ¿Habrán algún hijo? ¿Estará? Hermano, óigame, son cosas que uno las piensa, ¿verdad? Yo las he pensado, no sé si usted. Entonces, el pueblo reniega, ellos dejan todo por el Señor. ¿Y qué hace el Señor, hermano? ¿Los bendijo? Es una pregunta cruzada, ¿verdad? ¿Los bendijo Dios, hermano? Sí, los bendijo. ¿Sabe por qué? Porque Él les dio vida eterna. Y ese es el propósito de Dios en la iglesia, darnos vida eterna. Y esa es la parte que usted y yo no queremos entender. Que Dios lo que quiere en usted es darle vida eterna y que va a ser como todos los mortales de esta tierra. Usted va a tener que trabajar por lo que usted quiere. Usted va a tener que enfermarse como se enferman todos. Pero ¿cuál es la diferencia, hermano? Que nosotros, óigame, cuando su fe está bien atrapada en Dios, usted se enferma, sí va al doctor, pero óigame, la medicina le cae mejor que como le cayó a otro que no cree en Dios. Hay personas que no creen en Dios, óigame, y reniegan y de todo, hermano, y van del doctor, el doctor le da su medicina, óigame, gasta un montón de dinero con su medicina, se toma la medicina y no pasa nada. Usted va, hermano, solo lee la etiqueta y ya se le quitó el dolor. Parece insólito cuando le dice, mire, usted le va a poner 5 inyecciones, o la palabra inyección, ya me siento bien, fíjate, me quito el dolor. Pareciera mentiras, hermano, pero óigame, Dios, pareciera que a nosotros nos cae mejor una pastilla que a una persona que no cree en Dios. Miren bien que yo me tomé 5 y no me pasó nada. Óigame, cuando Dios está con usted, hasta una pastilla cae bien, hasta un vaso de agua siente que le llenó, ¿verdad? Me acuerdo que mi madre, cuando en la época difícil no teníamos que comer, decía, bueno, tómense una azucarada y se van a dormir. Y sabe que nos tomábamos la azucarada, hermano, y a dormir hasta en la mañana, tranquilos, y toda la noche el estómago no rezongaba, hermano. Y una persona no cristiana nos dice, tome su vasito de agua y solo eso, sí. Si no vaya pan cotidiano, hay pan cotidiano, aquí hay pan cotidiano. Entonces, hermano, el pueblo reniega, ¿y qué hace el Señor? En el Éxodo los hizo dar vueltas por el desierto 40 años. Acá, hermano, que ya están a punto de pasar a la tierra que Dios les había prometido y empiezan a renegar, porque, oiga, ¿por qué renegaron? Fíjense que en el capítulo 20, empieza a hablar de que ellos tenían que pasar, ¿verdad? Les digo al otro lado, y tenían que pasar por la tierra de Moab y la tierra de, sería la otra. Tenían que pasar por donde Moab y por, se me ha perdido acá, ya le digo. Y resulta que los de Moab, hermanos, óigame, los de Moab eran hermanos o eran primos de ellos. Y estaban nosotros que eran los de Edom, los edomitas. Los edomitas eran descendientes de Esaú. Y los de Moab eran los hijos o descendientes de Lot, del sobrino de Abraham. Prácticamente eran familiares de ellos. Y les manda a Moisés y les dice, déjenos pasar por su territorio. ¿Y sabe qué le dijeron los de Moab, hermano? Y no sé si le parece familiar, ¿verdad? Que hasta sus familiares son oposición a veces para usted. ¿No le pasa? Y usted empieza a darle gracias a Dios. Haga lo que tiene que hacer. Mire, pareciera que hasta en la iglesia el pastor se me opuso. Así, hermano, muchas veces le voy a parecer oposición yo a usted. Le va a parecer oposición un líder a usted, un hermano de la iglesia, le va a parecer oposición. En este caso eran familiares, no se lo leo, hermano, lo lee usted en el 20, y dice que le dicen que no, y todavía le dice Moisés, si pasamos por tu tierra, no nos vamos a desviar ni a la izquierda
ni a la derecha, sino que vamos a ir derecho, no vamos a tocar nada de tus sembradíos. Y si acaso le dice, nuestro ganado bebiese de tu agua y comiesen algo, o alguien tomara algo, te lo vamos a pagar el doble. Óigame, Moisés le está ofreciendo, te voy a pagar. ¿Cómo le dice, hermano? Te voy a... Y fíjese que a veces pareciera chistoso, pero usted le dice a alguien, te voy a pagar, pero ayúdame. Y dicen, no. Así bien determinativo, no. Y usted dice, mira, si tengo el dinero, aquí está. Si es por dinero todavía, ¿verdad? El orgullo. Si es por dinero, aquí está. ¿Y cómo es la palabra? No. Entonces le dijeron no, y luego van del otro y le dice lo mismo, no. Al contrario, dice que sacó su ejército y fue y peleó contra él. Hermano, todavía le hicieron la guerra. Entonces empezaron a dar la vuelta, a girar, hermanos, para poder llegar a su tierra donde ellos tenían que estar. Y el hecho de caminar toda esa parte le llevó, dice que el pueblo se cansó, el pueblo se fastidió de eso y empezaron a murmurar en contra de Dios. Señor, ¿por qué nos haces esto? Ya nos pasaste por 40 años dando vueltas y ahora otra vez tenemos... Hermanos, si ya les faltaba un pedacito. Ya era un pedazo que tenían que caminar. Entonces, muchas veces en el Evangelio, usted está pasando cosas y usted reniega. Hermanos, no tenemos que renegar. Óigame, usted tiene que darle gracias a Dios. Es una parte bien difícil. Yo me acuerdo, o le he dicho varias veces, hay personas que son bien agradecidas con todo, hermano. Un pedazo de pan le da a usted, quizás hasta con desprecio. ¿Sabe qué le dicen? Usted le da un pedazo de pan y toma, hermano, y ay, por lástima me lo dieron. Hermano, sea agradecido por lo que le da. Pero, y dice, ay, es que quizás me vieron cara de pobre, cara de mendigo. Y usted empieza a deducir, hermano, sea agradecido. ¿Sabe por qué? Porque Dios conoce nuestros corazones y nuestras vidas. Y muchas veces alguien le da algo, no por denigrarlo, probablemente Dios le puso, mira, dárselo. Probablemente alguien le dijo, mira, ponele esto. Hermano, sea agradecido. Y el pueblo de Israel, óigame, después de ver esa situación, ellos empezaron a renegar. Hermano, le vuelvo a decir, renegar es algo tan destructivo. A mí me deprime alguien que reniega tanto, ¿no? De verdad se lo digo. Yo trato mejor de esconderme. No, basta, no quiero oír tanto, hermano, porque, hermano, Dios es Dios, sigue siendo Dios y va a estar en su lugar siempre y no se ha movido y no se va a mover. Y lo que usted esté pasando, usted va a salir de ahí. ¿Sabe por qué? Porque lo que Dios dice que va a hacer, Él lo hace, hermano. ¿Cuándo? No es con su tiempo, es con el tiempo de Él. Amén. Es cuando Él quiere, hermano. Entonces usted esté firme. Mire, muchas veces, fíjense que hasta en el matrimonio pasa esto, no sé si, yo sé los que están casados, agarrar, no, con ella, usted se casa, hermano. Alguno esperó la esposa que Dios le tenía que dar, hermano o hermana. No, el que venga, y dígale, esta tiene que ser, esta quiero. Y tiene, hermano, y muchas veces la persona es oposición para su evangelio. Hasta eso, hermano. De verdad se lo digo. Óigame, muchas veces uno quizás como hombre pareció una, pareció otra, y no se casó. Y Dios le pone la persona que va a ser justa para que no sea oposición en su ministerio. Amén, hermanos. Muy seco lo oído. Gloria a Dios, hermano. Porque si usted está teniendo oposición ahora con el hombre que tiene o con la mujer que tiene, ay, hermana, va a cargar de costar no sé cuánto tiempo. Me voy a divorciar. No se puede, hermano. Va a destruir la vida. Bueno, divórciese, no hay problema, pero va a destruir su vida. Hermano, óigame, queremos hacer nosotros lo de nosotros y no lo que Dios quiere hacer en mi vida. Porque dice, es que la voluntad de Dios es sí, hermano. Mire, cuando uno es joven, yo puse mis metas cuando era chiquito, decía, a tantos años quiero hacer esto, y toda la historia, hermano. Le voy a decir que nada de lo que yo pensé hacer, hice. Y estoy aquí, hermano, haciendo esto, que nunca pensé que iba a hacer. Yo nunca dije voy a ser pastor, jamás en mi vida, hermano, jamás. Era otra historia mi vida. Yo dije, quiero hacer esto, quiero hacer aquí, quiero hacer allá. Y verdad que usted hizo su meta y probablemente no le está saliendo como usted pensó. ¿Sabe por qué? Porque la voluntad de Dios es una formación, un proceso de formación en nuestros corazones. ¿Que Dios tiene algo para usted? Sí, hermano, tiene tanto para usted. ¿Cuánto? Tanto, hermano. Dice la Biblia, buscad primeramente el reino de Dios. ¿Y lo demás qué va a hacer? Va a ser añadido. Lo demás va a ser agregado a su vida. Entonces, muchos de nosotros, como lo he dicho siempre, buscamos primero la añadidura.
primero esto, primero aquí, y después si nos queda tiempo nos dedicamos a Dios. Dedíquese a Dios ahora y va a ver lo que Dios tiene para su vida. No le dé a Dios lo poco, o no le dé a Dios con lamento, hermano. Haga para con Dios como Dios le pide que haga. Yo sé, hermano, yo de verdad lo digo, yo sé que Dios muchas veces le dice a usted qué tiene que hacer para con Él. Pero muchas veces pensamos, ay, es que ni me lo agradecen, hermano. Despreocúpese. Es como que él dijera, ¿para qué voy a predicar si ni me lo agradece? Si yo no necesito que usted me agradezca algo, nada. Mire, ¿qué pasó? Fíjense que hemos hablado de Jeremías. Jeremías, hemos dicho que Jeremías era el profeta chillón, ¿verdad? O llorón, como usted quiera. ¿Por qué cree que él era así, hermano? 40 años, 80 años, él predicando el evangelio, y ¿sabe qué? Nadie se convertía. Al final se cansó y terminó haciéndose igual que ellos. Hermano, nadie se convertía. Y él iba a Dios y lloraba y dice, ¿por qué me has puesto aquí con este pueblo, con una cerviz tan dura? O sea, de dura cerviz. Personas que les hablo de ti y no quieren nada. Personas con las que yo voy y nada, te rechazan. Hermano, óigame, y él iba y lloraba delante de Dios. Escribe un libro que se llama Lamentaciones. Lea Lamentaciones, hermano. Puro llanto. Yo no lo leo porque me deprime. No es bueno, hermano, lea. ¿Y sabe de qué él escribe esto? Donde se está quejando y dice, ¿hasta cuándo tú permitirás esto? Y empieza a escribir todo. Oiga, me dice, si el pueblo se humillara, si el pueblo se rindiera, si el pueblo se volviera de sus malos caminos, yo lo bendeciré. Hermano, y usted podrá estar, Señor, ¿hasta cuándo, hermano? Hasta que usted se vuelva de sus malos caminos. No es que diga, sí, estoy en malos caminos, vuélvase de ellos. Lo hemos hablado de esto. Entonces el pueblo reniega. ¿Y el Señor qué hace, hermano? ¿Le mandó qué cosas? Serpientes ardientes, o sea, venenosas, para que mordiesen a quienes. Mire, ¿cuánta gente había muerto en el desierto en esos 40 años? Una gran cantidad de gente. Pero ¿quiénes eran? Eran los viejos, los que ya el cerebro ya lo tenían tieso, hermano, ya no les funcionaba para pensar que tenían que cambiar algo, ¿verdad? No, es que así, cuadrado, hermano. Y esto, oiga mi hermano, estos eran ya de los últimos que habían quedado, estos que murieron aquí, hermano. Estos otros que han quedado, porque eran los que renegaban. Óigame, pareciera que somos nosotros, los padres, los adultos, los viejos, que le enseñamos el evangelio a nuestros hijos. Usted, óigame, tiene un mal evangelio, usted va a enseñar un mal evangelio a sus hijos. Usted tiene un evangelio perezoso, ese evangelio perezoso se lo va a meter a sus hijos. No, pastor, no, hermano, es que eso sí es. Usted les enseña el evangelio que sí, que no, que hermano, así van a tener el evangelio ellos. Si usted le mete un evangelio de valor, un evangelio donde a Dios se le da la gloria y la honra, sus hijos van a tener un evangelio en donde a Dios se le da la gloria y la honra. Hermano, entonces, les digo, el Señor tenía que exterminar todos estos que habían quedado acá todavía. Porque ¿quiénes creen que renegaron? ¿Los más jóvenes o los más viejos? Si había muerto un montón, hermano. Los que estaban acostumbrados a renegar por todo. Yo le digo, bien triste, pero muchas veces los que reniegan por todo. Yo no sé si usted estuvo alguna vez en cortes de empresa, hermano. En su empresa, ¿a quiénes echaban, hermano? ¿A quiénes echaban? Yo le digo, yo estuve en mi empresa donde yo trabajaba en varios cortes de personal. Y sabe que siempre se iban mis amigos. Tuve la oportunidad de decir, me voy y no que me echaran, gracias a Dios. Pero mira, hermano, y siempre se iba aquel que siempre andaba, mira, ahí va, hermano. Y los jefes los veían. Y yo, como no quería perder el trabajo, hermano, sí, aunque después iba renegando, que no me dieran. No crea que yo renegaba. Sí renegaba, pero donde no me veía. Agarraba patada en la pared, yo solito metido en una cantina. Porque eso va a mí decir. Porque ya sabía que cuando los jefes lo veían renegar a la hora de corte de personal, fulano y tal, reniega por todo. Hermano, óiganme, y qué bonito, ¿verdad? Que al final, me acuerdo que ahí donde trabajamos en la puerta, en el portón, estaba una lista, buscate una lista, no estoy pasando, buscate una lista, aquí aparezco, no puedes entrar, estás despedido. Qué feo eso, ¿no? Qué feo eso. Imagínense, dice la Biblia, que el Señor va a escribir nuestro nombre. Y llega usted, buscate en la lista. Pero aquí al revés, ahí tiene que estar su nombre.
Señor, no me hallo. Y el pastor Francisco dijo que los que no estaban podían entrar. Porque como ahí dicen, el pastor dice, no, hermano, es lo que Dios dice, no el pastor. No estoy, voy a entrar. No, el que no está aquí no puede entrar. Hermano, necesitamos ¿qué cosa? Entender a Dios, no lo vamos a entender. Conocer la voluntad de Dios, le digo, no la vamos a lograr entender todo. Mas necesita usted, hermano, vivir lo que Dios le está dando, la situación que está viviendo, pues vívala, abrácela. Dígale, Señor, gracias por esto que me ha venido ahora. Señor, gracias por lo que tú estás dando. No era lo que yo pensaba, mas es lo que tú quieres, hermano. ¿Y sabe qué hace Dios? Aliviana nuestro dolor, hermano, le quita el peso. Mire, yo se lo he dicho, he visto gente enferma reírse, darle gloria a Dios por lo que está pasando. He visto gente sana, hermano, que el pelo le duele y andan que como que si la vida se les esté yendo. Yo les digo, mi tía estaba muriéndose de cáncer, de hecho ya murió. Y ¿sabe qué? Cuando hablé con ella, yo estaba llorando y ella no estaba bien feliz. Yo sé para dónde voy, dice, estoy bien, yo estoy bien. Mi cuerpo me duele, sí esto, pero ¿sabe qué? Estoy bien. Y a mí me dolía de oír que me dijera que estaba bien, hermano. Yo tenía que alegrarme que yo estaba bien, porque el hombre no logra entender. Hermano, óigame, yo no sé de verdad qué está pasando usted. Está triste por esto, por aquello. Hermano, óigame, dele gracias a Dios. Dele gracias a Dios. El trabajo que tiene, ¿cuánto le dan, hermano? Mire, va a creer que solo me dan 5 euros por hora. Usted lo aceptó, hermano, así que ahí no razón. Pero dele gracias a Dios por ese trabajo que le dan 5 euros por hora. Solo 2 tengo, busque más, hermano. Pero no compromete el evangelio. Muchas veces comprometemos el evangelio y es ahí donde empieza nuestro error, porque empezamos a comprometer el evangelio que Dios nos ha dado. Y se nos va la vida, hermano, queriendo buscar las bendiciones terrenales, cuanto que tenemos que buscar primero las bendiciones espirituales. ¿Quién no quisiera, hermano? Usted le ofrece el dinero, ¿quién no lo agarraría? Ni que estuviera loco, ¿verdad? Pero ahora viene a precio de qué. ¿Qué tengo que dar? Tu alma. Y sabe que muchos vendemos hasta el alma. ¿Qué es vender nuestra alma, hermano? Es un decir. Pero muchas veces dejamos todo o damos todo y dejamos a Dios por todo esto que terrenalmente usted puede pensar. Y usted dice, para mis hijos, el futuro de mis hijos. ¿Sabe cuál es el futuro de sus hijos? ¿Sabe usted cuál es? Cristo. Aunque usted me diga, no, sí, hermano, es el Cristo. Porque usted les puede dejar dinero, casa, en vez de muriéndose usted, los bichos lo que hacen es venderlo, acabarse las cosas terrenales. La casita que mi mamá cuidó, no, hermano, ellos la venden, se van a buscar en el escalón. Porque usted la tenía allá en el cantón 5 Piedras, ¿verdad? ¿Sabe dónde es eso, hermano? Y allá no le gusta la casa. Y van al escalón y saben que es muy caro. Y, bueno, ¿y qué hacemos, repito? Se quedan alquilando. Hermano, porque usted piensa en esto más. Hermano, de verdad esto es así. Pero si usted le deja a Cristo, hermano, puede venir todo lo negativo del mundo. Y sabe que si está en Cristo, nada le va a destruir. Es importante, hermano, no renegar, hermano. Solo no estamos empezando, ni ha empezado el sermón, ya fue el tiempo. Entonces dice que el pueblo, después en el 7, vino Moisés. ¿Y qué le dijo a Moisés, hermano? Hemos pecado, Moisés. ¿Por qué creen que ellos entendieron que habían pecado, hermano? Porque empezó a ¿qué? Empezaron a salir serpientes que los mordían. Hermano, no se puede dar cuenta usted que muchas veces ha pecado contra Dios cuando lo que usted pensó que era bueno le empezó a salir al contrario, hermano. ¿No se ha dado cuenta? ¿No se da cuenta que empieza a morir usted porque dice, Dios me dio este trabajo? ¿Cuál? Mire, fíjese que trabajo 24 o 24. Me siento un poco triste, pero ahí voy. Hermano, esa tristeza se convierte en suicidio y de repente usted se mata solito espiritualmente. ¿Cómo? Dios a mí no me quiere. No, hermano. Si quien nos mandó ese trabajo así fue usted, ¿verdad? El diablo le puso la bandeja, hermano. ¿O no? Porque, óigame, hermano, si Dios está haciendo promesas, las va a cumplir. Sí, hermano, las va a cumplir. Solo que usted tiene que esperar y confiar en Él. Espere y confíe en Él. Y en ese proceso somos transformados todos, desde la mamá, el papá, hasta los hijos. Hasta el perro aprende a orar.
Hasta el perro le enseño a orar a usted. Tenés que orar si querés que te compre whisky. Que Dios me dio un trabajo y te voy a traer tu bolsa de comida. Hermano, óigame, es un proceso de Dios. Entonces yo le digo de verdad, le animo, hermano, hey, el proceso de Dios, acéptelo. Usted está enfermo, no reniegue, hermano. No reniegue. Tarde o temprano nos vamos a morir, hermano. Amén o no amén. Señor, que me estoy muriendo, y nos tomó, te va a morir. Solo que un poco antes, ¿verdad? Pero, hermano, más rápido está en la presencia de Dios. No, dice, sí, hermano, ese es el plan. Que usted y yo estemos en la presencia de Dios. Regálele un aplauso, Señor. Padre, gracias por tu palabra, Señor. Gracias por lo que tú haces, Dios. Gracias, Señor, porque tú nos muestras tu amor y tu misericordia, Señor. Padre, a través de tu palabra nos haces ver cuán grande eres tú, Señor. Padre, gracias. Habla a mis hermanos. Bendice sus vidas en el nombre de Jesús.